Laura, ¿cómo andás? Buenas noches. Bien, Hugues, buenas noches, ¿cómo estamos? Muy bien, feliz Día de la Mujer. Gracias. Día de lucha. Allí, bueno, está el título de la nota, muy interesante. Ya vamos a abordar algunos conceptos que vos planteás ahí. En principio, preguntarte, bueno, ¿cómo se vio la movilización en la provincia? Tenemos imágenes, vamos a repasar testimonios, pero quiero tu percepción. La movilización fue una movilización masiva. Hay que recordar que la Asamblea de Mujeres convocó para esta tarde a las 6 de la tarde en el nudo vial de Vicente Zapata. Esto es muy importante, el tema de la asamblea, porque más de 55 países en este día, 8 de marzo, convocaron a un paro internacional de mujeres y a distintas movilizaciones. Y hablar de la asamblea es importante porque hay mujeres de diversa ideología, de diversa extracción política partidaria, y hace aproximadamente unos 2 meses que la asamblea se viene juntando todas las semanas para organizar esta marcha, que sin duda fue una marcha que no vamos a olvidar, porque más de 10.000 personas, la mayoría mujeres, pero también varones que acompañan estos reclamos, acudieron a las calles de Mendoza para decir basta a la violencia machista, para decir basta a los femicidios y para reclamarle al Estado que aplique políticas de género en diversos ámbitos, ¿no? Si hablamos de asamblea y de un proceso para la marcha que se dio hoy en Mendoza, en la Argentina y en distintos lugares del mundo, se habla de espacios de debate, de mujeres con diferentes ideologías, pero con un objetivo en común, ¿no? Sin duda, sin duda. Hay algunas miradas comunes, si vemos en las distintas asambleas, porque obviamente hay una mirada sobre hay que poner fin a los femicidios, hay que hacerles reclamos concretos al Estado, que es el último y el principal responsable de aplicar las políticas, y no solamente de aplicar las políticas, sino también de destinar los fondos para que esas políticas puedan ser llevadas a cabo. Pero si analizamos estrictamente la Asamblea de Mujeres que se convocó, se autoconvocó, lo vamos a decir correctamente, en la ciudad de Mendoza, estuvo conformada y sigue estando conformada con mujeres de diferentes partidos políticos y otras mujeres que se consideran feministas autónomas. Autónomas, que no tienen, claro, ningún sustento en una partición política. Una participación política, ya ver, y una participación política partidaria, que está mal venir de un partido político, por supuesto que no. Lo que pasa es que también hay que decir y hay que destacar no solamente eso, sino cómo son los mecanismos de la asamblea, que se trabaja con la horizontalidad, que tu voto vale uno y el mío también. Lo mismo que el de los demás. Exactamente, y no se repiten esas prácticas de los partidos políticos, especialmente de los partidos políticos tradicionales, que son prácticas que nosotras consideramos patriarcales, donde la cúpula termina definiendo los destinos. La idea es ir generando espacios distintos. Absolutamente. Como periodista y comunicadora te pregunto, porque leyendo crónicas en los medios de comunicación sobre lo que ocurrió hoy en la provincia de Mendoza, había una cierta crítica o le ponían un velo de la política sobre la diferenciación entre Mumalá y Ni Una Menos, que hoy se separaron y decidieron marchar en diferentes ámbitos, pero llegando ayer a la legislatura provincial. ¿Tu opinión al respecto? ¿Tiene un velo de lo político? ¿Hay una separación? ¿Por qué se dio esto de 2 manifestaciones separadas? Mumalá fue invitada a la Asamblea de Mujeres. Yo, y esto es una mirada personal, y también es una mirada de la red que yo integro, que es la red PAR, que es la red de periodistas con perspectiva de género, periodistas de Argentina para una comunicación no sexista, y es que tenemos que participar de la Asamblea. Digo, más allá de que nuestra opinión a veces no sea la de las demás, por esto que estamos diciendo, ¿no? Que se vota en Asamblea, ¿no? Siempre cuando abordamos estos temas lo pregunto porque está bueno reflotar el concepto. Más allá de que un funcionario sea hombre o mujer, esté en una repartición pública, hablamos de que tiene que tener perspectiva de género. ¿Cuáles son esos detalles para que uno tenga perspectiva de género? Claro, lo que pasa es que portar un cuerpo de hombre o portar un cuerpo de mujer no te hace tener perspectiva de género. De hecho, nosotras en la red PAR tenemos un compañero periodista que se ha integrado recientemente, y si nosotras estudiamos cuál es la postura que tienen algunas mujeres legisladoras de la provincia sobre algunos temas que tienen que ver con la agenda de las mujeres, con los reclamos urgentes, y
seguramente nos vamos a encontrar, y esto no es que estoy haciendo un comentario aproximado, porque lo hemos visto, claro. Digo, si hemos seguido las sesiones legislativas de hace muchos años, desde hace muchos años, con que estas mujeres no tienen una mirada de género respecto de muchos temas. A ver, cuando se discutió la ley de salud reproductiva en la provincia de Mendoza, que fue pionera en el país, había mujeres que no estaban de acuerdo con esa ley por una cuestión muchas veces de ideología o por una cuestión de religión, y había hombres que sí promovieron esa ley. Claro. Lo mismo pasa también con la mirada sobre la despenalización del aborto. Absolutamente, y el protocolo que la provincia debe adherir al protocolo de la Nación, que todavía ha quedado trunco, digamos, ahí hay... digamos, no hay decisión al respecto. No sé si es no tener perspectiva de género, pero no hay una decisión al respecto por parte del gobierno. Digamos. En realidad la Corte, desde el año 2012, le pidió a todas las provincias que adhirieran, y hay algunas provincias que lo han hecho, otras que no. La provincia de Mendoza estuvo en amagues, lo mandó primero a la legislatura provincial, algo que no hacía falta pasarlo por la legislatura provincial. Hay que recordar que nuestro actual gobernador, Alfredo Cornejo, se comprometió en la campaña política a aplicar el protocolo. Se decía en los primeros meses de este año que podía salir el protocolo, pero lo estamos esperando, quizás tengamos una sorpresa, vamos a ver qué pasa. Tal cual. Nos metemos un poco en la nota que vos escribiste para Unidiversidad a propósito del 8M y del uso del tiempo de las mujeres. Invito a que la lean. Hablas de una nueva etapa del feminismo. Y lo tomás de algunas personas que han escrito sobre esto, en algunos escritos así por el mundo. ¿Podemos profundizar sobre este concepto de por qué estamos hablando de una nueva etapa del feminismo? Sí, en realidad, a ver, siempre cuando uno hace estudios de género, incluso cuando hace historia, mirar la historia reciente es un poco complicado porque se supone que se tiene que tomar una distancia en el tiempo. Claro. Lo que están analizando algunas teóricas y algunas mujeres que hacen estos estudios de género es que justamente estos fenómenos como lo que vivimos hoy, con estas marchas en todo el mundo, con este llamamiento mundial a un paro internacional de mujeres que tuvo distintas modalidades de acuerdo a lo que cada mujer podía hacer en su lugar de trabajo. Estamos hablando de más de 55 países y algo que nosotros vivimos también como país hace ya 2 años con las marchas del Ni Una Menos, esto de autoconvocarnos y esto de que el feminismo nazca desde las calles, ¿no? Que no se da desde mujeres, como se dio quizás los primeros, las luchas de las primeras mujeres que podemos decir que fueron las madres del feminismo. Me parece que la palabra madre igual no fue muy acertada, las pioneras del feminismo, a fines del siglo XVIII, principios del siglo XIX, esos reclamos que fueron mujeres, al menos en la Argentina, que tuvieron un acceso a estudios que otras mujeres no tenían, ¿no? Claro. En este caso son las calles, son las mujeres no solamente de distinta ideología, sino de distinta clase social que están haciendo estos reclamos y que están generando además una agenda mediática y una agenda pública. Creo que no es al revés, no es los medios que están poniendo estos temas, no es el Estado, me parece que los medios de las cosas que están pasando. De la calle, claro. Otro concepto que me gustaría profundizar de la nota es sobre la economía feminista, un poco el doble rol. La mujer, por suerte, y lo celebramos, ha ganado muchísimo terreno en el trabajo, en la política, y ojalá que siga para que estemos 50 y 50 en todas las reparticiones. Te pregunto sobre la economía, que habla un poco del doble trabajo cuando uno llega a la casa, que el hombre sigue relegando un poco en la mujer el trabajo de la casa, ¿no? Claro, la economía feminista lo que está mirando es justamente esto del trabajo no remunerado. Claro. Como vos bien decías, las mujeres hemos ganado espacios si nosotros nos comparamos con 10 años atrás, 20 años atrás o más. Es una discusión aparte porque si miramos los poderes del Estado, no hay una mujer en la corte, y etcétera. Pero el tema es que los hombres no han ganado espacio en lo doméstico. Claro. Y algunos van a decir, pero como si yo ayer lavé los platos. Claro. Hay algunas mediciones, no son muchas, pero hay mediciones. En nuestro país, la última vez que el INDEC hizo una medición sobre trabajo remunerado fue en el año 2013. Midió el uso del tiempo, una variable que no estamos tan acostumbrados y acostumbradas a observar, y es que es muy importante porque incide en nuestra cotidianidad, en nuestras expectativas, en nuestras libertades. Y que debe ser difícil de medir también, porque es muy dentro de la casa. Claro, y a veces está muy naturalizado.
Entre los promedios que se sacaron en las provincias, había contrastes en las distintas provincias, se determinó que las mujeres y los hombres que trabajaban fuera de su hogar tenían una diferencia muy grande en cuanto a las horas diarias que ponían dentro de su hogar. Cuando hablamos dentro nos referimos al cuidado, tanto de niños, de niñas, como de adultos y de personas adultas mayores, así también como la limpieza de la casa. Las mujeres utilizaban un 6,4 horas por día, mientras que los hombres un poquito más de 3 horas diarias. Claro. Y hay otras mediciones en ese sentido, por ejemplo, hombres desocupados que utilizaban 4 horas diarias en las cuestiones vinculadas a lo doméstico, mientras que mujeres ocupadas utilizamos este número que estamos diciendo, más de 6 horas. ¿Por qué? Porque está naturalizado que las mujeres somos las principales encargadas de la casa, independientemente de la clase social. ¿Por qué digo esto? Y bueno, quizás las mujeres de las clases populares son las que se encargan directamente y las mujeres de las clases altas van a encargar a alguien para que lo haga. Pero bueno, se reproduce esa desigualdad, pero a la vez ellas mismas son las que deben buscar a esa persona. Laura, a pesar de la gran visibilización del terreno conseguido a nivel medios de comunicación, de la perspectiva de género y de los debates sobre el rol de la mujer, las estadísticas, sobre todo con femicidios, son alarmantes, es como que si no bajara. Y en este sentido quiero profundizar sobre el concepto de que si el Estado es el máximo responsable, que sin duda lo es, pero también me imagino que la solución pasa por un cambio cultural, un cambio de pensamiento. Nada, lo tomo solamente por las estadísticas, porque realmente, no sé, el año pasado, cada 30 y pico horas, había un femicidio en la República Argentina y eso se traslada a distintos países de Latinoamérica, ¿no? Sí, y cada vez, lamentablemente, va bajando esa estadística y cada vez mueren mujeres, cada vez más mujeres mueren en la Argentina. Antes hablamos de 32, terminamos hablando de 29 horas. Claro, el promedio es lamentable. Impresionante. Sí, obviamente que tiene que haber un cambio cultural, pero otra vez vuelvo al papel del Estado, claro. empezando desde las escuelas. El año pasado, aquí en la provincia de Mendoza, luego de varios femicidios que hubo en octubre, la Dirección General de Escuelas determinó que iba a haber una jornada donde se iba a reflexionar sobre la violencia de género. Personalmente le aplaudo. El tema es pensar seriamente en la formación docente. Hacerlo más estructural, claro. Claro, y eso es central porque nos encontramos en las escuelas que, de acuerdo a lo que la docente o el docente entendía que era la violencia de género, era lo que le daba a sus alumnos y a sus alumnas, porque había algunas escuelas donde se entendía que tenía que ver con el respeto, como dar el lugar en el colectivo, y nada más lejos que eso. Nada más lejos que eso, tal cual. Laura, te agradecemos mucho la visita. Muchas gracias a ustedes. Por favor. Hacemos pausa, ya venimos con mucho más.